los de clase 4 van a trabajar acá en el periodo de meseta, ¿ok? Que son los que bloquean los canales de calcio, que ya lo vimos, que son los calcio-antagónicos. Otros mecanismos tenemos adenosina, sulfato de magnesio, dioxina, donde son otros fármacos antiarrítmicos. Esto es importante, esta tablita que se la tengan en consideración, que les va a decir sus mecanismos principales y los fármacos más representativos. Ok, los fármacos de clase 1A bloquean los canales rápidos de sodio. ¿Cuándo? ¿Cuál es el potencial de reposo de una célula de los ventrículos? Muy bien. ¿Y cuál es su umbral? ¿El potencial de umbral? Menos 90 es la de los ventrículos, sí, menos 90 milivoltios. ¿Y su umbral para que se despolarice? 60 a 65 milivoltios aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula ventricular, por ejemplo, llega a su umbral? ¿Qué pasa inmediatamente? Despolariza. Esa despolarización que representa en el potencial de acción. ¿Cómo? Esto donado se despolariza. Si se despolariza ya o no se va a despolarizar. Para eso tiene que llegar a su umbral. Pero ¿qué pasa en el potencial de acción? En las fases. ¿Qué representa esa despolarización? La entrada de sodio, los rayos de sodio. La apertura de los canales, ¿solo canales de sodio o los canales rápidos? Rápidos. Por eso en el potencial de acción, cuando vemos el potencial de acción, tenemos esta elevación rápida de la curva del potencial de acción, porque son canales rápidos. Simplemente se abren unas compuertas. Disminuye la velocidad principalmente. Entonces, hablando del potencial de acción, cuando yo tengo la apertura de los canales rápidos de sodio, se despolariza. ¿Qué hacen los antiarrítmicos de clase 1 en general? Bloquean principalmente esos canales, ¿ok? Si lo bloquean, ¿qué va a pasar con esta curva del potencial de acción o con esta línea? Entonces va a ser cada vez menor, le va a costar más llegar, se va como a, digamos que se va como a hacer como una especie de hipérbole en el potencial de acción para poder llegar hacia la fase de meseta. Entonces vamos a disminuir la velocidad de despolarización de la fase 0, disminuimos la conducción y la excitabilidad del miocardio por consiguiente, porque esto es eléctrico para que el miocardio sea despolarizado y posteriormente la contracción ocurra. Sus sitios de acción predominantes pueden ser en el miocardio como tal, en el miocardio, en el músculo auricular, en el músculo ventricular y o en Purkinje. Fíjense que aquí tenemos efectos de clase A, clase B y clase C, 1A, 1B, 1C. Respecto a, esto lo vamos a ver, estos son algunos ejemplos, lo vamos a ir viendo en detalle, pero en general, la procainamida, la lidocaína y la flecainida o propafenona son A, B y C y tienen diferentes formas de bloquear los canales de sodio, bien sea de forma moderada, de forma rápida o de forma mucho más eficaz. Unos pueden ser mucho más agresivos que el otro y eso lo tenemos que tener en cuenta porque mientras más agresivo, si bien va a quitar la arritmia del paciente o va a mejorar la arritmia del paciente, puede producir más arritmia. Vamos a ver esos efectos de cada uno de ellos. Fíjense, la procainamida. La procainamida es un derivado de la procaína, que es un anestésico. Van a ver que dentro de estos fármacos está, por ejemplo, dentro de los de clase 1 está la lidocaína. ¿Han escuchado hablar de lidocaína? Es un anestésico también, es un anestésico local. La procainida también. Vienen de anestésicos. ¿Qué tendrá que ver un medicamento que anestesia, que si yo lo pongo en la piel, pónganse ustedes, va a causar un efecto anestésico? ¿Qué tendrá que ver eso con, por ejemplo, el potencial de acción? La fibra sensitiva también necesita que los canales de sodio para transmitir impulso. Muy bien.
Corazón, el sistema eléctrico, tiene un potencial de acción. Se abren los canales de sodio, se despolariza, etc. El sistema eléctrico, por así decirlo, neuronal, también necesita de un potencial de acción. Cuando veamos fármacos que actúan en el sistema nervioso central, dependiendo del tipo de fármacos, etc., vamos a ver ese efecto. Entonces, cuando activamos receptores de dolor, creamos un potencial de acción. Podemos bloquear canales de sodio. Entonces, comparten más o menos ese sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. La procainina bloquea los canales rápidos de sodio en estado abierto o inactivado. Disminuye la fase 0. Fíjense acá, esta es potencial de acción. Un potencial de acción se eleva, esto es el normal en la fase 0, fase 1, 2, etc. Fíjense aquí qué pasó después del medicamento. El medicamento hizo un bloqueo de los canales rápidos de sodio. Fíjense cómo llegó ahora este potencial de acción en la línea, como que ya no es una línea netamente vertical, sino que le costó un poco más. ¿Por qué? Porque los canales están bloqueados. Por lo tanto, se retrasa la conducción, se retrasa la fase 0. Puede bloquear también corrientes de despolarización, de repolarización y llámese canales de potasio, pero su acción principal es en el sodio. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de yo bloquear principalmente los canales rápidos de sodio? Aumentar la duración, principalmente el potencial de acción. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a retrasar. Miren este periodo refractario, por ejemplo, de acá hasta acá, que es un potencial de acción normal, digamos que auricular, por así decirlo, y miren ahora el tiempo en que tarda todo el potencial de acción. Es decir, enlentece el potencial de acción. Aumenta el tiempo del QRS y aumenta el QT por consiguiente. ¿Para qué me servirá esto? En una arritmia. ¿Estudiaron arritmias? Todavía no. ¿Hay cómo? Por ejemplo. Para alargar los tiempos, si la mente como que... ¿Para cuál? Para alargar un poco los tiempos de la contracción, porque Para alargar el tiempo de la contracción. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo acá, si estoy alargando el potencial de acción, le estoy diciendo al corazón, late un poquito más lento, no lo hagas tan rápido, ¿ok? Entonces, va a enlentecer la conducción y va a prolongar la refractariedad. Dentro de las características farmacocinéticas de este fármaco, estos medicamentos son los de clase A son netamente, todos son endovenosos, ¿ok? Todos lo vamos a administrar por la vía endovenosa. Solo lo vamos a administrar para pacientes en contextos de urgencia, emergencia, en un paciente que tenga un proceso agudo, una arritmia que realmente esté descompensado. No van a ver estos pacientes con procainamida para el casa y no existe, ¿ok? Algo, digamos que bueno para estudiar, que sabemos, clase 1, todos 1 ABC, todos son, lo vamos a encontrar endovenosos. Bueno, flecainida la podemos encontrar en comprimidos en algunos países, pero la mayoría de estos son endovenosos. Tienen un metabolismo hepático y aquí viene algo importante, que tienen un metabolito activo que se llama N-acetilprocainamida o NAPA. Ese metabolito activo le da un efecto agregante a la procainamida, que es un ligero efecto de los medicamentos de clase 2, es decir, tiene acción a nivel simpático y puede prolongar el QR. Se elimina por vía renal, pero esta eliminación por vía renal que tiene ese metabolito activo, si el paciente tiene insuficiencia renal, disminución de la tasa de filtración glomerular, se va a acumular el metabolito activo y va a generar toxicidad. Cada vez que ustedes vean un medicamento que diga metabolito activo, vean la eliminación. Si la eliminación, que la gran mayoría de ellos es renal, el riesgo de toxicidad va a estar siempre. Y en este caso, como trabajamos con iones, bloqueos de iones, entonces es importante tener en cuenta que si bloqueamos iones y un medicamento de estos se empieza a acumular, el potencial de acción va a cambiar y va a repercutir inmediatamente. Entonces, inmediatamente va a producir arritmias. Recuerden que todos los antiarrítmicos son arritmogénicos, todos van a producir arritmias.
porque todos van a cambiar el potencial de acción. Bueno, aquí el NAPA entonces bloquea o tiene efectos de clase 3, era acá, que va, la fase 3 baja en el potencial de acción. Al retrasar esta fase 3, recuerden que la fase 3 me va a dar en el electrocardiograma más o menos el proceso entre la despolarización y la repolarización del ventrículo, entre lo que está pasando en la fase 2 y posteriormente la fase 3. Entonces se va a prolongar el QT porque el tiempo en que se contrae o se despolariza y se repolariza va a estar mucho más alargado. Los pacientes van a tener prolongación del QT. Si estos pacientes que tienen este medicamento están con procainamida y este medicamento, aparte de trabajar en sodio, puede prolongar de forma efectiva el QT, ¿cuál es la arritmia que más probable podría desarrollar? O una de las arritmias. Prolongan el QT. La torsada de Pointes. ¿Por qué? Porque la prolongación esa es la característica más importante de una torsada de Pointes. Tiene que haber prolongación del QT, si no, no se va a formar la torsada. ¿Ok? Las indicaciones principales: taquicardias regulares que estén hemodinámicamente estables, o el Parkinson-White, FA, etcétera, etcétera. Arritmias que estén en estado de gravedad en general. ¿Por qué esas arritmias, por ejemplo, fíjense que son Parkinson-White, taquicardia regular? La mayoría de estas arritmias son taquiarritmias, que pueden ser taquiarritmias supraventriculares, donde el automatismo y la conducción están aumentadas. Yo lo que quiero es retrasar ese proceso de aumento del automatismo y de la conducción. Es decir, que vaya un poco más lenta la cosa. Bueno, aquí están las dosis de antiarrítmicos, no se van a aprender las dosis, ¿ok? No es necesario que incluyan en el estudio las dosis de antiarrítmicos. Solo se las voy a dejar ahí para que las tengan en consideración. Y aquí hay algo que sí quiero que tengan en consideración respecto a, por ejemplo, la procainamida, que tiene un rango, digamos que es terapéutico, que es entre 4 a 10 microgramos por ml, pero y su NAPA terapéutico, que es un metabolito activo, entre 10 a 20. ¿Qué va a pasar? Cada vez que ustedes vean un medicamento que diga que tiene un rango terapéutico, eso es su margen en el cual yo me puedo mantener. Cuando sale de eso, es tóxico. Es decir, son medicamentos que tienen, ¿cómo se dice? Rangos tan estrechos. Son medicamentos que yo los puedo medir. ¿Qué pueden medir ustedes en estos pacientes? NAPA, por ejemplo. Se puede solicitar NAPA, niveles de NAPA en un paciente que tengo con procainamida. ¿Para qué yo lo solicito? Para ver si estoy en ese rango. Si estoy en ese rango, es más seguro de que el paciente no presente alteraciones, otras arritmias, productos de la administración de procainamida. Entonces, fíjense que cuando tengo concentraciones entre mayores a 10, a pesar de que en NAPA ya yo tengo concentraciones entre 10 y 20, que es lo que yo debería tener, pero cuando yo tengo concentraciones mayores a 10, igual el paciente se puede hipotensar. Por lo tanto, estos medicamentos yo los voy a reservar para pacientes de gravedad en general. Yo sé que puedo tenerlos hipotensos, es un efecto adverso del paciente. Voy a tener ensanchamiento del QRS, sí, y aquí está el efecto adverso más importante, y es la prolongación del QT con posible aparición de torsada de Pointes. Entonces, ¿cuándo? Cuando NAPA generalmente es mayor a 3. Si me preguntan por qué procainamida puede generar torsada de Pointes, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Por qué produce prolongación del QT? Esa sería la respuesta correcta. ¿Ok? Existen otros efectos adversos, que por ejemplo está el lupus-like, que el paciente puede hacer como una especie de lupus, como el lupus eritematoso sistémico, como una enfermedad inmunomediada por el medicamento, por la procainamida,
pero que esto pasa una vez que se retira el medicamento. Si el paciente ya tiene un síndrome de QT largo, ya sea porque es algo genético, hereditario, porque ya tiene prolongado el QT, vamos a evitar la procalcitonia. ¿Ok? Entonces, si ya ustedes tienen, por ejemplo, si tienen una arritmia en un paciente y les ponen que ese paciente tiene esta tira electrocardiográfica, ¿qué es esto? Una torsada de Pointes. ¿Le van a poner procalcitonia? No, esa sería la contraindicación principal, porque la procalcitonia va a generar mayor prolongación del QT y va a generar mayor empeoramiento de su arritmia. ¿Cuál sería la complicación o la arritmia si el paciente tiene ya una torsada de Pointes y le ponen procalcitonia? ¿Cuál sería la arritmia que esperarían tener? Entendiendo que la torsada de Pointes entra en un tipo de taquiarritmia ventricular, ¿cierto? Es una taquicardia ventricular polimorfa, torsada de Pointes, fibrilación del ventrículo. Sería torsada de Pointes, fibrilación ventricular, asistolia, muerte. ¿Ok? Ese sería lo que vamos a esperar. ¿Ok? Eso. La torsada de Pointes, el paciente tiene un QT prolongado. Desde la Q hasta la T, ese tiempo está prolongado. ¿Por qué un paciente que tiene el QT prolongado, por qué mecanismo de arritmia, iniciaría una torsada de Pointes? ¿Lo recuerdan? ¿Estudiaron? Un paciente que tiene un QT, vamos a suponer, está con procalcitonia o tiene un síndrome de QT prolongado, ya tiene el QT. ¿Por qué ese paciente, por qué mecanismo de formación de arritmia haría una torsada de Pointes? Aumento del automatismo. ¿Cuál? ¿Por cuál? ¿Por qué? Al alargarse el paso de. ¿Cómo se llama? No se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? La parte central que puede volver a entrar y se puede reexcitar. Ok, ¿y eso se llama reentrada? No. Postpotenciales, postdespolarizaciones, ¿ok? Por ese mecanismo, porque se está alargando la fase 3. Es como que estoy empezando a descender en voltaje otra vez. Entonces, como estoy descendiendo, estoy cerca del umbral, alguna célula excitable produce un potencial y vuelve a saltar. Entonces, como que se van acumulando cada vez más potenciales de acción sobre ese potencial de acción. Eso es lo que produce la torsada de Pointes. Fíjense, para la evaluación de fisiopatología y arritmias en general, o arritmias principalmente, piensen en por qué se forma la arritmia. Por ejemplo, si yo estoy estudiando torsada de Pointes y sé que es una taquicardia del ventrículo, bueno, es una taquicardia del ventrículo, el ventrículo está contrayéndose ineficazmente, no se mantiene el gasto, etc. Pero ¿por qué se forma? Por el QT, porque tengo un QT prolongado. Ajá, pero el QT prolongado es un síndrome, pero ¿qué va a formar eso? ¿Cuál mecanismo de los que tengo de formación de arritmia lo va a formar? Postdespolarizaciones. ¿Por qué? Porque está prolongada la fase 3, entonces se van a ir sumando y eso me va a dar esa forma helicoidal típica de la torsada de Pointes. Igual cuando estudien, no sé, taquicardia paroxística supraventricular, bueno, aumenta el automatismo, puede ser, o entradas en círculo, en circuito. Recuérdense que todo lo que se ve organizado, la mayoría de que lance ondas organizadas, como el flutter, por ejemplo, el flutter auricular típico, son ondas bastante organizaditas, como que la ven, se mantienen los RR, se ven perfectas. Eso es reentrada en circuito, siempre. Entonces, ¿por qué se forma un flutter típico? Porque hay una reentrada en circuito, eso es un mecanismo, por eso se ven perfectamente las ondas, es un circuito perfecto. Lo que es desorganizado no es una reentrada en circuito, porque es desorganizado, no sigue un orden. Puede haber una reentrada en circuito en un paciente que tiene, por ejemplo, una fibrilación ventricular, sí, pero no solamente es esa.
es la entrada en circuito, es despolarizaciones, es aumento de la autonomía, es como que todas están juntas, por eso se desorganiza. ¿Okay? Los de clase 1B tenemos la lidocaína. La lidocaína bloquea los canales rápidos de sodio que ya están abiertos y que están inactivados. Les había mostrado yo, creo que se los mostré en la clase pasada, o sea, al inicio de esto. Voy a devolverme a ver si se los mostré o no. ¿Se acuerdan de esto? ¿Este dibujito? ¿O no? Esto es un canal en reposo de sodio. Esta que le aparece aquí abajito es como lo que hace que el canal se inactive. Pero fíjense que un canal que está en reposo tiene simplemente como unas compuertas cerradas y nada más. Pero no está inactivo, no está, digamos que la conformación molecular no está que el canal no queda como sin actividad. Simplemente como que están las puertas cerradas. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando, fíjense aquí abajo, cuando yo tengo un aumento del umbral, o cuando este potencial de acción o la membrana llega a su umbral, simplemente se abren las compuertas y entonces el canal se activa. Es como los canales rápidos de sodio, lo que pasa en la fase 0. Es como simplemente abre las compuertas y entra el sodio de manera rápida y eficaz, porque eran unas puertas que solo estaban cerradas. Entonces aquí el canal está activo. ¿Qué pasa cuando termina acá? Cuando se cierran las compuertas, no solamente se cierran las compuertas, sino que se inactiva el canal. Entonces, cierro las compuertas, inactivo el canal y lo dejo básicamente que ningún, ¿cómo se llama? Despolarización o nada extra me lleve a que ese canal se vuelva a abrir. El canal podría volver a abrirse, pero abajo está como, por decir, un tapón en su configuración. Eso es su estado inactivo. No es lo mismo bloquear a un canal de sodio ahí cuando está en reposo y yo lo bloqueo ahí, o cuando un canal ya se abrió y yo lo bloqueo, es diferente. ¿Ok? O cuando está inactivo, que ya está en su estado inactivo y lo bloqueo, es diferente. ¿Cuál será la forma más efectiva de bloquear un canal o más rápido? ¿En su estado de reposo, en su estado activado o en cuál? En el estado de reposo. ¿Ok? Porque evita netamente la apertura del canal. La lidocaína, fíjense que bloquea los canales rápidos que ya están abiertos. Es decir, ya empezó el proceso de despolarización. Los bloquea cuando esas compuertas ya están abiertas. Entonces también va a tener un efecto de retraso en el potencial de acción, pero va a ser un poco menor. Tiene más afinidad por el tejido que ya está despolarizado. ¿Por qué por el tejido que ya está despolarizado? Porque ella bloquea los canales que están abiertos preferiblemente. Entonces, si bloquea los canales que ya están abiertos, su configuración va a ser actuar en el canal o en la célula que está despolarizada. Está despolarizada porque ya tiene canales de sodio abiertos. Tiene también mayor afinidad con el tejido isquémico y está taquicardia, donde hay canales de sodio abiertos generalmente. Sus efectos van a ser muy parecidos a los de clase 1A, disminuyen la automaticidad del ventrículo, disminuyen o acortan el potencial de acción y acortan un poco la pendiente de fase 4. Es importante que tengan en consideración que, fíjense aquí, el tiempo, ¿cómo se llama? El tiempo de potencial de acción es normal. Y fíjense qué pasa con la lidocaína y el tiempo. ¿Se acuerdan con los de fase 1? El tiempo se alargaba, o sea, los de clase 1A, el tiempo se alargaba. Aquí yo no alargo como tal el tiempo o el periodo refractario. Lo que hago es, ¿por qué? Porque está abierto el canal y lo cierro. Entonces, lo que hago es como cortar el voltaje, por así decirlo, del potencial de acción.
hace lo mismo, trabaja en el sodio, pero lo hace de forma diferente. Por eso, aquí fíjense que en el electro tiene poco efecto en el PR, en el QRS, y el QT puede estar normal. ¿Por qué está normal el QT? Porque este tiempo no está afectado, ¿ok? Porque ya los canales de sodio estaban abiertos. Pero si el voltaje se acorta, ¿qué implicaría eso? ¿Cómo? Si el voltaje se acorta. Lo que pasa es que esto tenemos que pensar aquí, yo veo un pulso normal, pero yo tengo que pensar en una arritmia. Eso está exaltado. Yo lo que quiero es bajar esa exaltación de un proceso arritmogénico. Básicamente, tratar de llevarlo a lo bajo. ¿Okay? Fíjense, la administración intravenoso, al igual que el anterior, no es útil por vía oral, tiene un metabolismo importante del primer paso, por lo tanto no lo vamos a dar por vía oral. Y aquí dentro de las cosas importantes es que su vida media es cortita, ¿ok? La vamos a administrar, voy a tener un efecto, pero no es que voy a tener un efecto acumulado por 24 horas, por 12 horas, sino en un lapso de horas muy corto. Pero tengo que tener en consideración que a pesar de que yo no lo administro por vía oral, el medicamento, cuando lo administro por vía endovenosa, necesita el hígado para metabolizarse y posteriormente excretarse. En un paciente con insuficiencia hepática, si yo administro lidocaína, puedo tener toxicidad por lidocaína. Las presentaciones que tenemos acá en Chile es lidocaína al 1 o al 2%. La mayoría de su uso lo vamos a hacer como un anestésico local, pero se puede ocupar para revertir arritmias también, ¿ok? Y lo vamos a ocupar en UCI generalmente. ¿Y en qué tipo de arritmia? ¿Cómo? Aquí vamos. Se pueden ocupar en general para miren, los de clase 1 en general, como son medicamentos que actúan de forma rápida, que pueden bloquear canales de sodio en general, la mayoría de las arritmias que vamos a utilizar son las más graves y la mayoría pueden ser las ventriculares, ¿ok? Por ejemplo, arritmias ventriculares en isquemias, en infartos, etc. Aquí, si bien nos habla un poco de FA, de TB, que son refractarias a el tratamiento de la fibrilación o de la fibrilación auricular, la fibrilación o la taquicardia ventricular, no necesariamente, sobre todo la fibrilación, es farmacológica, es un ritmo que es desfibrilar, ¿ok? Pero puede apoyar al tratamiento. Aquí les voy a dejar las dosis, se hace generalmente con un volumen inicial, luego se puede dejar el paciente de mantención si la arritmia continúa. Las dosis recuerden que no se las van a aprender, quiero que recuerden las presentaciones. Por ejemplo, lidocaína al 1 y al 2% en solución inyectable. Ya. Todos los pacientes, absolutamente todos, que estén en urgencia y que le estén administrando cualquier antiarrítmico porque están tratando en las arritmias, tienen que estar monitorizados. ¿Por qué? Porque pueden estar tratando, por ejemplo, un paciente que tiene una TB que le está poniendo lidocaína y el paciente pasar rápidamente a una fibrilación del ventrículo, que es un ritmo desfibrilable que hay que hacer otra cosa. Entonces todos, absolutamente todos, hay que monitorizar. ¿Qué tipo de arritmia es esta? ¿Fibrilación? ¿Seguro? ¿Por qué fibrilación? Si yo les digo fibrilación y tuviera que escribir en una solo fibrilar, decir un sinónimo de fibrilar, tiritar, temblar, etc. ¿Cómo se vería el electrocardiograma de eso? Un temblor. ¿Eso ven un temblor ahí? No, es algo organizadito. Es una taquicardia ventricular y falta un nombre. Monomórfica, porque sus formas son muy parecidas. Profe, yo le iba a preguntar, si tiene más de 3 formas distintas, ¿sería poli? Polimórfica. Pero ese es como el criterio, más de 3. Más de 3. Ok. La lidocaína puede producir bloqueos neurológicos, bloqueos a nivel nervioso, por lo tanto puede
recuerden, asocian lidocaína con anestesia. Entonces, dentro de sus efectos adversos van a estar los neurológicos, parestesias, somnolencias, etcétera, etcétera, por bloqueo neurológico. Importante, todos los antiarrítmicos pueden producir hipotensión en general y pueden llegar a producir otras arritmias, asistorias, etcétera, etcétera, dependiendo de su mecanismo de acción. No lo voy a dejar en pacientes que tengan estados de shock, pacientes que tengan bloqueos avanzados auriculoventriculares, porque yo estoy disminuyendo más bien esta despolarización. Si hay un bloqueo, si hay un shock, voy a empeorar este estado. La eflecainida, que también es uno de los bloqueantes de los canales de sodio, pero de clase 1C, es un bloqueador potente de los canales rápidos de sodio. Es decir, está actuando netamente en esa apertura del canal, lo va a bloquear de forma rápida y frecuente al canal, disminuye de forma importante la velocidad de conducción. Y fíjense que aquí tengo un 1C, disminuye la fase 0 principalmente porque bloquea de forma potente el canal rápido. Disminuye la conducción auricular, de ventrículos, de Purkinje en general. ¿Qué voy a tener acá con esto? Fíjense en el electrocardiograma. PR puede estar aumentado, el tiempo de conducción, ¿ok? QRS, el tiempo de contracción, puede estar aumentado, pero UT podría estar normal o discretamente aumentado. ¿Por qué puede estar normal o discretamente aumentado? Porque él actúa de forma rápida en los canales rápidos, es decir, se despolariza y vuelve y casi, miren, el periodo refractario o la duración del potencial de acción, básicamente es muy ligero lo que puede estar alargado. ¿Okay? Entonces, no voy a prolongar la repolarización, no estoy trabajando aquí en potasio, sino en la velocidad de conducción. Cuando piensen en potasio, en medicamentos que bloquean, además de cualquier otro electrolito en el potencial de acción, pero bloquean de forma preferente o efectiva el potasio es de fase 3, retrasa la repolarización. Y si retraso la repolarización, el tiempo entre la despolarización y la repolarización se va a alargar. Se prolonga el periodo refractario y me va a producir alargamiento del criterio. ¿Okay? Por ejemplo, el de clase 1A y los de clase 3, que también van a producir este efecto. Si yo tengo ectopias o focos ectópicos, esos son como focos automáticos, como que aumenta automatismo en grupos celulares. Este medicamento bloquea de forma efectiva los canales rápidos. Entonces, en esas ectopias desbloqueo los canales rápidos. ¿Para qué? Para que no lancen focos de despolarización. Todo lo que sea mecanismos ectópicos, auriculares, ventriculares, lo que sea, flecainida puede ser un medicamento de elección. Y fíjense que también tengo la prevención de la reentrada porque bloqueo los canales rápidos de forma efectiva. Entonces puedo bloquear esos impulsos producidos por él. Tienen un efecto inotrópico negativo que es bastante leve y aquí hay una particularidad que es que puede transformar una FA rápidamente en un flatter. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan del mecanismo de producción de una FA, de formación de arritmia? FA, ¿cómo es en el electro? ¿Cómo es organizada, desorganizada? ¿Cómo es? Es bien desorganizada. Si una arritmia es desorganizada, los mecanismos generalmente, si es muy desorganizada, son múltiples, pues polarización, pero ectopias, etc. Este medicamento bloquea los canales rápidos, es decir, esas postdespolarizaciones, esas ectopias, etcétera, se pueden bloquear de forma como efectiva, porque pueden ser pequeños focos. Pero lo que reentra se va a bloquear también, pero puede seguir. Entonces puede dejar como un mecanismo de formación de arritmia, que sea la reentrada por circuito, entonces la transforma como una arritmia un poquito más organizada, por así decirlo. Esto puede pasar. Se puede asociar otros tipos de beta bloqueantes cuando el paciente está con flecainida.
Farmacocinética, bueno, aquí no, lo único interesante de la precainida es que de la de clase 1A es la que va a estar por, o sea, de clase 1, dentro de ellos la clase 1C es la que va a estar por vía oral. Tienen buena absorción, metabolismo hepático y la eliminación hepática y renal con vidas medias bastante largas, por lo cual yo la puedo dar una sola vez al día. Y ahí la tenemos, esta es la presentación, está en Chile, comprimidos de 100 miligramos. ¿Para qué les voy a dar? Para arritmias supraventriculares. Arritmias supraventriculares que en general pueden ser cualquiera que cursen con focos ectópicos o bien con reentradas que sean una sola reentrada organizada para bajar un poco el mecanismo de reentrada. Fíjense, ahí están la fibrilación auricular, el flato, etc. Los pacientes que son ideales son pacientes que no tengan cardiopatías estructurales de base. Y uno puede partir con diversas estrategias según el paciente, partir con un antiarrítmico y después cambiarlo a otra. Es decir, a usar un tratamiento, por ejemplo, para la FA que sea paroxística y después cambiarlo a otro tipo de tratamiento que cuando la FA esté controlada. Eso lo van a aprender como en medicina interna cuando yo debo cambiar de antiarrítmico. Lo que yo quiero que tengan en consideración con las indicaciones es que las pueden ocupar generalmente en taquiarritmias supraventriculares. Taquiarritmias supraventriculares. ¿Cuál? Las que ustedes quieran. ¿Podrían ocupar en contracciones auriculares prematuras? Sí, porque esos son focos ectópicos y ellas pueden bloquear canales rápidos. ¿Podrían ocupar en flatter? Sí, porque eso es el flatter típico, porque eso es la entrada. ¿Podrían ocuparla en FA? Sí, la podrían ocupar en FA paroxística, pero tener en cuenta que voy a cambiarlo a flatter probablemente. Entonces ahí probablemente hay que hacer mezclas de medicamentos. Esta tira de electrocardiograma, ¿qué es? Mira, ustedes la ven y tienen que saber, ya, eso es esto, seguro, con toda la seguridad del mundo. Es una fibrilación auricular. ¿Por qué? Lo que está entre los RR ¿es organizado o desorganizado? Desorganizado, desorganización, fibrilación. Los RR son regulares o irregulares. Ya, una FA. Listo. Esa es la característica más importante. Dentro de los efectos adversos, bueno, todos son probables bugénicos, todos pueden causar arritmias, así que puedo tener arritmias, puedo tener conversiones de arritmias a otro tipo como el flatter, por ejemplo, y puedo tener lo que es auriculoventricular, encantamiento de QRS muy mínimo, que no es lo más importante del medicamento. En general, por ejemplo, cuando estudian antiarrítmicos, vean los efectos adversos que son más puntuales de los antiarrítmicos, pero la mayoría son muy parecidos. O sea, todos van a causar una arritmia. Por ejemplo, el más importante es que convierte una FA en un flatter. Que eso, si yo lo voy a usar para FA, yo sé que el paciente puede tener un flatter. Por ejemplo, la procainamida, que es el de clase 1A, yo sé que va a prolongar el QT y que el paciente puede hacer una torsada de arcoides. Esos son como los efectos más importantes. ¿Okay? Los demás son que si se retrasa la conducción va a bajar la frecuencia, evidentemente. Si retrasa la conducción podría producir un bloqueo, evidentemente. Son como cosas muy lógicas. Bueno, puedo tener estos medicamentos, como lo ven, es por vía oral. Cuando sea por vía oral,